Amigos, amigas de Maldita Suerte, tenemos visitas. Tengo aquí El tiempo más feliz, el primer libro para chicos de Martín Coan. Damas y caballeros, con un fuerte aplauso lo recibimos. Martín Coan en Maldita Suerte. Muchas gracias. Sí, pero eso por supuesto. Y sí, cómo no, y por qué no. Antes que cualquier otra cosa, hincha de Boca, en las buenas, en las malas, en todas, ¿no? Exactamente. Martín, bueno, primer libro para chicos. Bueno, primero, ¿cómo fue eso, no? Escribir pensando para alguien a quien habitualmente no le escribís. ¿Cómo cambia eso en la escritura de un libro? Cambia mucho y fue muy difícil. Bueno, muy difícil. No muy difícil porque me costara. Fue muy difícil en cuanto a imaginar la escena o imaginar la situación. De escritura, por lo mismo que estás diciendo, que uno siempre imagina a un lector. Claro. Y no es solamente que uno como autor imagina, en realidad un lector no, pues sería una ambición demasiado modesta. Uno imagina lectores. Al imaginar lectores no es solamente una cuestión de lo que al autor le pasa por la cabeza, eso traspasa un poco al texto. El texto propone lecturas posibles. De hecho, los lectores después no van a hablar con el escritor, o hablarán después. Claro. En el texto están sugeridos o insinuados posibles pactos de lectura que en realidad van a cobrar forma con cada lector, que entra en tal o cual lado, en tal o cual pacto. El lector también hace un pacto de lectura con el texto. Claro. Ahora, cuando todo eso va a pasar con niños, si hablamos con Pesetti o si hablamos con Graciela Montes, todo eso claro, evidentemente lo hacen a la perfección porque como adulto, pero he leído también sus textos, leyéndoselos a mi hijo cuando mi hijo era chico, claro. Pero para mí fue un desafío que en verdad no se me ocurrió, se le ocurrió a la editora del siglo XXI, que es Laura Leigh-Wicker. Ajá. Fue ella la que ¿Ella se dio cuenta. Ella lo propuso pensando que yo iba a ser capaz de hacerlo, yo pensé que no. Y bueno, parece ser que tenía razón ella, lo cual me hace muy feliz. Sobre todo porque es un público, incluso a veces hasta más exigente que los adultos, ¿no? Sin dudas. No es como que la palabra tiene un peso, ¿no? La historia tiene un peso, que por ahí los adultos a veces leemos el libro antes de irnos a dormir medio atravesados por otras cosas del día y qué sé yo, pero para los chicos es muy importante eso que leen y eso que le leen, ¿no? Sin dudas, y además, como se puede ver también cuando los chicos juegan, y de hecho la lectura tiene la infancia más de juego, un poco quizás la parte de juego la vamos perdiendo con los años, pero se ve cuando juegan a cualquier otra cosa también. En un sentido son más abiertos, son más espontáneos, y en otro sentido son más estrictos. Es más difícil cambiarle una regla o cambiar una regla sobre la marcha. Son más flexibles, son más elásticos para cierta posibilidad de cambiar ellos las reglas del juego. Pero si se las cambias, no. O tiene que estar muy fundamentada la Sí, hay más... Bueno, lo que vos dijiste, son más exigentes en un punto. Se nota, claro. Me parece, la experiencia, si uno ha tenido hijos o sobrinos o chicos a los que uno lee cuentos, sí. se han pasado por la experiencia de... Primero les encanta la repetición. Pero si en la repetición producís la más mínima diferencia, son implacables. Sí. No era así. Sí, bueno, claro. No era así. Claro. Entonces, hablando de los pactos, ¿no? Hablando de los pactos, entonces por un lado es mucho más elástico, ciertos márgenes de fantasía o de deriva pueden ser más abiertos en algún sentido con un adulto, y en otro sentido hay razones para suponer un lector más estricto en un punto, más exigente en un punto. Así que el desafío fue grande, parece que salió bien y eso me alegra mucho. Bueno, El tiempo más feliz, ilustrado por Leandro Pérez también, con unas ilustraciones muy bonitas. Sí, muy lindas. Hay que subrayar eso porque si no parece que el libro es mío y el libro es de los dos. Claro. Tiene ilustraciones. Hay un pequeño Coan, ¿no? Sí, es un pequeño Coan Martín. Con su camisetita de Boca también, ¿no? Como al día de hoy. Es como cosas que no han cambiado. Claro, la maduración no se ha completado, ni se va a completar. Claro. Hay algo en las ilustraciones que también me desconcertó primero y me entusiasmó después. Y me parece muy adecuado para la relación que uno en realidad tiene con la infancia, porque para mí al escribir el libro... reconectar con mi propia infancia. Es tu historia, ¿no? Es tu historia en un poco sí, lo de reconectar es muy relativo porque nunca desconecté del todo, no sé, quizás nadie desconecta del todo, pero al mismo tiempo es volver a alguien que soy yo o fui yo y ya no soy yo, esa relación que uno tiene, como cuando uno muestra una foto suya de chico, que uno dice, este soy yo, y al mismo tiempo... Sí, ya no. No, ya no. Entonces eso de reconocerse y desconocerse traspasó mucho en las ilustraciones de Leandro Pérez, porque yo de chico no era así. Claro.
Lo que él captó... Era exactamente así, claro. No era así. Es un mini Coan, o sea, es Exactamente. ahora, pero chiquito. Exactamente. Hizo una especie de tarea de miniaturización Sí. muy adecuada en un punto para este juego que para mí supuso la escritura. Eso, reconocerme y no reconocerme en lo que estaba contando. Tengo acá el mini Coan Sí, con la camisetita de hermoso. Boca en un burro, ¿no? Porque un caballo, ¿no? Tiene pinta de burro. un burrito, Un burrito. Sí. Pero es la historia, a ver, que para muchos de los que estén escuchando en los pueblos, en las provincias, se van a sentir identificados con esto, porque es la historia de bueno, en tu caso, un porteño que iba a visitar abuelos a las sierras de Córdoba, pero cualquiera que es de un pueblo sabe lo que es en el pueblo la hora de la siesta. Que es son como unas 3-4 horas en las que no hay leyes, no hay reglas, es anarquía total. Tierra de nadie. Tierra de nadie, son 3-4 horas que vos tenés para vos. Porque ¿no? los grandes duermen. Los grandes duermen, Claro. claro. Entonces no deja de haber reglas y restricciones, ejemplo, no hacer ruido, no despertarlos. Pero una vez que uno se asegura, uno el niño, digamos, Sí. te aseguras de cumplir con eso, se abre un espacio de cierta modulación de libertad que creo que es más difícil o imposible quizás recuperar enteramente de adulto, que es una disponibilidad de tiempo, que la escala de la infancia tiene otra dimensión que como adulto, incluso cuando como adulto uno pueda tener tardes libres o 10 días de vacaciones. No se produce el efecto de eternidad o de tiempo largo. No eternidad porque un chico sabe que el día termina Sí. y que las vacaciones terminan. Y sin embargo, en la escala de la vivencia del tiempo de la infancia, lo del tiempo más feliz un poco tiene que ver no solo con la idea misma de la infancia, sino con esas horas disponibles de la infancia y la duración del tiempo en la infancia, que es más largo y que puede admitir una especie de sugestión de infinito, aunque alguien, un niño también, razonablemente sepa que no es infinito, las vacaciones van a terminar y la tarde larguísima va a terminar. Sí. Pero se produce una especie, me parece, una especie de sugestión de para siempre, que lo que uno hace al interior de ese tiempo cobra una intensidad que es difícil o imposible recuperar cuando uno es adulto, y que me parece que las horas de la siesta, y la historia tiene un poco que ver con eso, me parece, tiene que ver también con un tiempo disponible porque no hay nada que hacer, pero el nada que hacer no son solo las obligaciones, es tampoco el régimen imperioso de entretenimiento que creo que con el tiempo ha ido conquistando cada vez más espacio y tiempo en la vivencia de la infancia, que son horas en las que no había nada que hacer tampoco para entretenerse. Tal cual. Con lo cual no estaba pautado, bueno, y ahora viene este juego, después viene este juego, después viene esta otra actividad recreativa y después la otra actividad. No, los grandes iban a dormir, la siesta. Y Y al suerte. principio no había nada que hacer. No. Además, Había la tele no la podía ver porque hacía ruido y despertaba a los padres. A la pelota no podía jugar porque hacía ruido y despertaba a los padres. Entonces No, era como. sí. Inventar Incluso algo. sepan los niños que puedan estar escuchando, Sí. tampoco había Cartoon Network. O sea, quiero decir, Claro. la tele tampoco tenía suministro de entretenimiento para niños las 24 horas. Claro. A las 11 había estado el Pato Carré con Patolandia. Ahora estoy dando marcas generacionales. A las 5 venía Super Show infantil con Berugo Carámbula, Alberto Mune y Gachi Ferrari y Mónica Jubet. Y el resto tampoco que vos decías pongo la tele, porque ponías la tele y no había programas para chicos. Con lo Claro. cual, una parte de ese tiempo tan feliz, o esa parte de la felicidad de ese tiempo, en parte, tenía que ver con permitirse aburrirse un poco. Claro. Que es algo que me parece que ha ido siendo cada vez más sofocado o reprimido en las vivencias de infancia. Yo admito, como padre, he tenido movimientos en esa dirección, Sí. que es reaccionar cuando un hijo detectamos no ya que se aburre, que se está por Pobre empezar a aburrir. Ay, es verdad. Apagamos eso como se apaga un incendio, porque es como un incendio que va a ocurrir. Va a suceder, claro. Y en realidad mucho de la inventiva y mucho de la creatividad, porque en realidad ¿qué hacía uno con ese tiempo muerto de aburrirse? Terminaba uno inventando algo. Claro. Inventabas un juego, inventabas algo que hacer. Y esa invención venía a solucionar, entre comillas, el aburrimiento, pero a la vez era parte era consecuencia de permitirse un poco el aburrimiento. Quiero decir, ese tiempo más feliz que para mí sería también no solo la infancia, con la dosis de idealización que pueda haber. Bueno, para eso está la infancia, para idealizarla. Claro. Sino también las tardes de verano, las vacaciones en la infancia, las tardes de verano, que tenían algo de aburrimiento también. Sí. Y qué estimulante era el aburrimiento en este sentido, y hay una parte del disfrute que era gracias al aburrimiento. Claro.
La historia del libro es la de un pequeño que sale en ese momento del día y se encuentra, no lo voy a contar para que vayan, lo lean y se lo lean a los chicos, encuentra ahí en esa búsqueda, explorando, bueno, lo que ahí la historia luego tiene después en el descubrimiento también de vuelta el choque con los adultos. Porque después, che, no saben todo lo que me pasó. Y los adultos, sí, ¿qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? Sí, claro, ¿sabes? Sí, y como que hay como un desmerecimiento ahí de el choque, ¿no? Ese que es generacional, pero también que es de vuelta el acostumbramiento totalmente. Que le pega a los grandes. Yo creo que con variaciones, pero se debe reproducir generacionalmente. Yo fui chico hace medio siglo. Y claro, yo me doy cuenta, un chico alguien nace hoy va a estar a 50 años. Ya estuvo a 50 años de la muerte de Perón. Claro. Pero yo estuve a 60 de la muerte de Bartolomé Mitre. Entonces, soy grande. Soy grande, pero de la infancia me acuerdo bien y la tengo a la vez muy cerca en el recuerdo y en el afecto. Y hay algo en esa... Bueno, la historia un poco desemboca en eso. Sí. Tiene que ver con la exploración. O sea, es la historia de un chico que sale a caminar, se va a caminar por las sierras. Creo que hay una parte de la historia también tiene que ver con que va solo, con que hay una parte de lo que hace es disfrute en soledad, y me parece que un poco también, un poco se fue armando, un poco lo pensé, un poco se fue armando el relato en función de esto. No solo cambian las escalas temporales y la intensidad de la vivencia del tiempo, sino también la relación que uno tiene con el descubrir, con los descubrimientos y con lo que se sabe. No solo porque como uno es chico sabe menos cosas y entonces tiene más cosas por descubrir. No, me parece que no ya por eso, no solo por eso, sino el tipo de relación que uno tiene con las cosas, que permite que un chico descubra algo aunque ya lo supiera. No es que no lo sepa, es como de otro orden. Como adultos por ahí ya sí estamos condenados a eso. Sí. Descubrimos lo que no sabemos y lo que ya sabemos no lo podemos descubrir. Me parece que en la infancia hay algo distinto en la mirada, que es una mirada de descubrimiento aunque uno algo ya lo sepa. Claro. Entonces, en la historia del cuento, el chico efectivamente descubre cosas y de la mirada adulta era, pero esto ya lo sabía. Bueno, sí que lo sabía y sin embargo lo descubrí. Y esa posibilidad de descubrir, esa mirada de descubrimiento me parece que es parte de lo que se va desgastando con los pasos de los años. Me dan ganas de preguntarte por las infancias de hoy. Mucho ya hemos hablado y yo te he escuchado hablar acerca de estas diferencias que hay, sobre todo cuando esta infancia mediada por la tecnología. Sabemos todas las contras. Ahora me gustaría preguntarte al revés. ¿Encontrás algo de beneficioso en esta mediación tecnológica que están teniendo los pibes y las pibas ahora? Sí, hay que, casi te diría, conminarse a considerarlo así para no ser ni enteramente dócil ni enteramente apologético, lo cual sería unilateral, pero no es menos unilateral ser puramente apocalíptico, medio de aquello de Humberto Eco. Sí. Apocalípticos e integrados, que es un libro que Eco escribió y no era a propósito de Internet, en el sentido de que las tecnologías siempre plantearon estos dilemas, y para no incurrir en lo que ya voy diciendo decididamente, que son viejos de otra época, y al mismo tiempo es falso eso, porque uno tiende a decir, ¿cómo otra época? Esta época es mía también. Claro. Yo también estoy en esta época. Sí. Pero la tendencia a pensar que las cosas eran mejores antes y se echaron a perder, tiene que ver con que es más lindo ser joven que viejo, en realidad. Lo que uno añora es porque tenía la muerte, porque tenés la muerte más lejos, en principio la tenés más lejos, no es mucho más que eso, en este sentido. Claro que las transformaciones tecnológicas en estos años han sido vertiginosas. Yo todavía no incorporo que cuando voy a ir, me dice, ¿es radio o televisión? Radio, pero en realidad es televisión, porque estamos saliendo por televisión. Sí. Cuando yo era chico, y hace mucho, y lo que había era televisión, y la televisión era en blanco y negro, y lo que había era 4 canales disponibles, y en las tardes de verano de Córdoba creo que 2, el 8 y no me acuerdo cuál otro, 12, el 12. El 12, claro. En uno de esos 2 canales, yo creo que el 8 vi la primera gran final histórica, Boca River, la primera gran final de la historia, el 1-0, gol de Suñé en el año 76, porque todo va y viene, Va y viene. Pero bueno, eso ocurrió en Córdoba también, porque fue en el mes de diciembre del año 76. Decía, en aquellos años también había reacciones alarmadas, semejantes a las que uno podría tener hoy. Con algún punto las formulaciones son bastante parecidas.
Antes los niños leían, ahora por culpa de la televisión no leen más. O sea, siempre hay una época dorada, perdida, que corresponde sospechosamente a la niñez o juventud del que emite, donde las cosas estaban bien, pero cuando... Yo ahí también por decir, yo de chico leía, en cambio ahora enseguida conectan con la computadorita, que le llaman teléfono. Pero cuando yo era chico también se decía, antes leíamos y en cambio ahora por culpa de la televisión, y además, insisto, no era la televisión de esos años 70, eran 4 canales, con 3 programas para chicos y nada más. Y aún así se añoraba un tiempo ideal y doy por sentado que cuando nació la radio, no ya la televisión, se habrá dicho, antes las familias se reunían a leer en voz alta. Sí, claro. Y ahora, en cambio, con la radio A charlar. Se pierde. charlaban. Siempre suponiendo más que la lectura va a ser necesariamente mejor que una buena serie, un buen programa de radio. Que Claro. por ahí no. Sí, no sí. necesariamente. No necesariamente todo lo que viene en libro es bueno. No, exactamente. Y hay series y juegos y programas de radio como este que son muy buenos. Entonces yo... Por un lado me digo todo el tiempo que no hay que caer en eso y también me doy cuenta que por algo me lo tengo que decir. Porque si estás tentado. Sí, si suelto la soga tiraría para ese lado. Al mismo tiempo, sin dudas ha habido una transformación vertiginosa de las tecnologías. Vertiginosa. Entonces, y hubo un efecto de aceleración muy, muy grande en la vida de todos, ¿no? De todos, pero también de los chicos. Y a mí me parece que la condición de no estar... A mí por lo menos me resulta mejor decirlo por la negativa. No estar nunca no conectado. No suena satisfactorio. Otra vez, ventajas, muchísimas, porque los chicos, ahí donde hay películas, series, dibujitos, juegos tremendamente estimulantes, yo que he pasado horas con los Pocketers, googleen, jóvenes. Y me parecía de una sofisticación el Pocketer, me pareció una sofisticación, una cosita. O el salto al futuro que creí dar cuando salió el cosito del muro que vos ibas haciendo el rebote y te ibas comiendo los ladrillitos. Claro. A mí también me parecía que estaba en el siglo XXII y eran los juegos de los picapiedras. Claro. Aún así, poniéndolo en esos términos, sin dudas acceder a la cantidad de juegos fabulosos a los que pueden hoy acceder, que son muchos más y mucho mejores, y dibujitos y programas infantiles que son mucho más y mucho mejores, que haya canales destinados a chicos, tanto en el puro entretenimiento como en el educativo. Ahí tenemos al actual gobierno tratando de destruir Paca Paca o destruyendo Paca Paca para embrutecer también a los niños, al igual que a los adultos. Todo eso es mucho mejor. Pero al igual que con cualquier otra cosa, incluso la más elogiable o la que más nos satisface, si no nos podemos salir de ahí, ese signo no es alentador. Incluso de lo más satisfactorio, lo que más nos importa, lo que más nos gusta, es bueno que lo podamos elegir cada vez. O sea, que podamos entrar y salir y volver, y no es lo mismo que no poder sustraerse. Entonces, con cualquiera de las felicidades y satisfacciones y estímulos que las nuevas tecnologías nos procuran, a mi criterio la variable es esa. Me parece que el signo preocupante de los tiempos en todo caso es no poder salir. Claro. La ansiedad que se genera en los adultos, pero los niños también. Claro, no que existan, sino, digamos, esa dependencia que generan. Exactamente, porque esa es algo del orden de la dependencia que genera ansiedad como cualquier falta, con cualquier síndrome de abstinencia. Y eso puede pasar con los chicos también, que sienten que se están perdiendo algo, y con los grandes, ¿no? Que se están perdiendo algo si no están conectados, se están perdiendo algo, pero pueden ganar otra cosa mientras, y después volver a conectar, porque si no lo pensamos en términos absolutos, por sí o por no, y en realidad para mí el único punto desconfiable es eso, cuando ya que se habla tanto de libertad y tan vanamente, es justamente poder elegirlo cada vez. Y muchas veces estamos conectados y no estamos exactamente eligiendo conectar, Claro. es que no podemos parar. Nos estás hablando a nosotros, Sí, más que a a los todos, niños claro. en este momento. Claro, somos Pero a parte. los chicos también les pasa y a veces pasa con los adultos y los chicos. Mi hijo ya tiene 25. Pero claro que es una tentación. Si tenés ahí un aparatito que se lo pones en la mano y no te rompe Sí, más la sí. pelota. no rompe Claro, mal. claro. Y No estaba rompe buscando más la una pelota. figura y la no le figura demos vueltas, sí, la verdad. romper la pelota. sí. Y está bien que los chicos no rompan las pelotas, no tanto a los padres, sino en un restaurante, así, a los demás. Pero dar un margen otra vez, ese margen donde un chico
primero un poco se aburre, hasta un poquito se fastidia, y de eso inventa algo, Entonces, me parece que sofocar ese rato, o sea, llega demasiado rápido. Me parece que llega demasiado rápido el conectar y el enchufar. Pero a nosotros también, cuando yo digo, porque esto que yo estoy diciendo, obviamente, me Y sí, incluye le absolutamente, no lo pasa a tengo uno. resuelto. Claro. Si yo tengo conexión a internet a mi alcance, yo ahora estoy queriendo saber cuándo exactamente este lunes, no hoy, en una semana, juegan Defensores y Mitre de Santiago del Estero, porque en función de eso voy a organizar mi día. Bueno, cuando vuelva a mi casa voy a entrar a la página de Promiedos y averiguaré. Pero si ya lo tuviese ahora a mi alcance, entraría ahora. ¿Haces un esfuerzo por estar, digamos, desconectado? Te vi un telefonito. Tengo teléfono, sí. Sí, pero tenés un teléfono en un medio como que no tiene internet, ¿no? Exacto, no quisiste decir frases hirientes. Un teléfono Te de mierda, agradezco. que sí, sí. De viejo. Sí. No, porque yo creo que eso es una de... Sí. Por eso te lo estoy preguntando. Eso Sí. imagino que debe ser Es una definitivamente decisión. una decisión. Yo soy profesor de literatura, entre otras cosas, pero básicamente un profesor de literatura y un crítico literario. Quiero decir, mi trabajo consiste en leer, y para leer mi combustible, uno de los combustibles de la lectura es la concentración. Ya bastante se desconcentra uno solo, con lo que solo ocurre sí, en la sí. cabeza del tipo, y si Bataglia le pegaba un poco más fuerte y levantando el tiro y no suave y de rastrón, ya con eso va solo, está Eso sale leyendo, todo el tiempo. está leyendo y ve que está rebotando porque está pensando en eso. Uno ya solo se distrae, el mundo ya solo nos distrae, los problemas ya de por sí nos distraen, pero si le agregamos a eso llevar siempre bueno, lo digo por mí, si yo le agregara a eso llevar siempre conmigo una máquina, pequeña maquinita de distracción, Una computadora es. es una computadora. Ahí sí tengo una posición, digamos, lo que hago justamente porque no lo manejo. Porque si la tengo a mi alcance, entro a cada rato, miro a cada rato, con lo Claro. cual no solo no llevo una computadora con conexión a internet conmigo, sino que no trabajo mayormente en mi propia casa, donde igual hay conexión a internet. Hoy a la mañana trabajé un rato en mi casa, fui 3 veces a ver si el Chiqui Tapia, en cuyas manos está la organización de mi vida, ya programó el horario de Tigre Boca, ya programó el horario de Defensores Mitre de Santiago, Defensores ayer ganó Santa Fe. El día no fue totalmente malo para mí, pero fue duro igual. Claro. Y es una máquina de distraer. En ese punto, y ahí insisto, como soy docente, me llama un poco la atención que recién ahora, no solo en la Argentina, en el mundo, se esté considerando la situación. Yo creo que un poco en relación a la costumbre sobre la que me interesó, sobre la que escribí también un libro que se llama Hola, que es llamarle teléfono a algo que es también un teléfono, pero no solamente un teléfono, No, claro. y que no se usa casi nunca como teléfono, y sin embargo se le llama teléfono, es una grabadora, es una filmadora, es una máquina de fotos, y es una pequeña computadora, y es un televisor. Cuando los chicos llevan eso a clase, cuando los niños llevan eso al aula, no están llevando un teléfono, no, tienen que llevar el teléfono por si lo llaman los padres. Los padres no lo llaman, y ellos tampoco llaman. Y si ocurre una cosa muy urgente, cuando yo era chico no existía esto, y si ocurría algo urgente te enterabas porque llamaban a secretaría. Claro. Y si no te enterás cuando salís. Lo que llevan al aula no es un teléfono, es un pequeño televisor. Y miran televisión durante las clases. Televisión es imágenes a distancia. Puede ser lo que vean, puede ser TikTok, un videíto de no sé qué, o el golazo de Merentiel que ocurrió. Lo que sea, están mirando televisión durante la clase y ahí, si uno lo pone en estos términos, no, van con el teléfono por si alguien lo llama. No, miran televisión durante las clases. Claro. ¿Cómo vamos a enseñar y aprender bien si durante la clase estás mirando la tele? Sí, en un momento de todo este proceso se decía, bueno, pero ahora leen y escriben más que nunca. En un punto sí, pero como no soy proclive a endiosar la lectura y la escritura en sí mismas, Claro. volviendo también a lo que decíamos antes, quizás para algunos libros que no mencionaré, Sí. por ahí mejor ver un partido, un buen partido. Pero, digo, también la cuestión es las condiciones. Las condiciones, digo, para no santificar, pero digo, la lectura en sí misma, pero también las condiciones de contemplación, obviamente, a propósito del cine, eso ya se ha dicho muchísimo.
Porque el efecto de la experiencia estética frente a una película, no es solamente seguir una historia e intrigarnos, es también una experiencia estética en lo visual y en lo sonoro. No es igual acá lo que vos tenés ahí abierto y a veces ni siquiera es en la laptop, es en la pantallita. Sí, 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 sí. Entonces, como yo soy viejo y tengo formación analógica, dudo, conozco mis parámetros. Pero como soy docente en la universidad, trabajo con estudiantes de alrededor de 20 años. Y como suelo decir, obstinadamente se mantienen en esos 20 años. Yo cada año tengo uno más y ellos siguen teniendo 20 cada año. Y más que pronunciarme o más que trasladar mis percepciones, les pregunto. Les pregunto si ellos consideran cómo viven ellos, que no tienen formación, la de mi escala o incluso una o dos generaciones después de la mía, yo tengo 58 años, si la calidad de lectura, si para ellos su calidad de lectura y de concentración es igual en todos los formatos. Y en general, pero en una generalidad amplia, lo que me dicen es que no, que cuando leen el teléfono leen peor. Claro. Y que si tienen que leer algo con concentración y si el texto es complejo y si exige elaboración, lo imprimen y marcan y subrayan. Porque en el teléfono no estoy dando mi parecer, mi parecer es ese, pero quiero decirlo, lo consulto cada año con las nuevas generaciones y salvo excepciones, la gran mayoría siempre dice no se lee igual de bien. Y hay una observación, yo ya la citaba, pero ahora que no la tenemos, uno la cita con más añoranza. Una observación que había hecho Beatriz Sarlo sobre lectura en el subte. Ella viajaba mucho en el subte A. Se está muriendo la gente viajaba del subte A. El Papa y Beatriz. Sí. Igual queda gente. Viajen tranquilos en No la línea tanto porque agua. está carísimo. igual. Sí, totalmente. Pero bueno, lo decimos así porque son dolores, Sí, claro. son pérdidas que duelen. Beatriz observaba la lectura, porque por lo que vos decís, porque si no pensamos que el que va leyendo es el que abrió un libro, Claro. o el que abrió el diario, el que va en el teléfono. Y Beatriz lo que decía era, a lo que había observado y señalaba era lo siguiente, decía, yo leo muy rápido, decía Beatriz, cosa que yo le envidiaba porque yo no leo rápido. Yo leo muy rápido y aún yo, decía Beatriz, que soy una lectora muy veloz, advierto que la velocidad a la que pasa el dedo no es la de la lectura. O no es la de una lectura, diríamos, sintagmática, de las palabras. Claro. No la diferencia entre la lectura y el vistazo. Claro. La diferencia entre la lectura, si lo podemos decir así, y la lectura en diagonal, de cuando uno pispea un texto o ve más o menos cómo es, que no es exactamente detenerse a leer. La lectura detenida, la lectura pormenorizada, tengo la impresión, lo he puesto en estos términos porque me parece que funciona así, la velocidad la da el dedo en la pantallita y el ojo corre atrás del dedo y el dedo es más veloz que el ojo. Entonces, bienvenido sea todo soporte que promueva y estimule y expanda las escrituras y las lecturas. Pero a la hora de preguntarse por la calidad de lectura, me parece que hay ahí algo, por lo menos, para revisar, que es lo que yo tiendo a hacer. Me lo he llegado a preguntar y nunca me acuerdo de preguntarle a los entendidos en cuestiones de educación si algo de esto no tendrá que ver con las famosas pruebas PISA. Ah, mirá. ¿Por qué? ¿No será que...? Pero por ahí estoy diciendo una burrada. Esto no lo estoy diciendo, lo estoy preguntando. Y si leen en pantallita y las pruebas son en papel y el salto de diferencia viene dado por eso, aprenden en pantallita y la evaluación es en papel, y hay una diferencia en la calidad de compenetración y de rendimiento cuando algo se hace un poco en sobrevuelo y cuando hay que hacerlo detenidamente y con pormenor. No sé si es así, pregunto. Sí. Porque el todo parece indicar que la experiencia de lectura no es la misma. Que no es la misma. Y de hecho, ahí está, y la infancia lo confirma, el objeto libro, que fue un objeto de avanzada en términos de reproducción tecnológica, porque la literatura, no solo la ficción literaria, la lectura, el soporte de la lectura, tuvo reproducción tecnológica antes que las demás artes. La literatura tuvo reproducción tecnológica antes que la música, que no se podía reproducir, había que tocarla cada vez. Claro. Que la pintura, que vos podías copiar a mano, pero no podías reproducir tecnológicamente hasta que apareció la fotografía, o variantes previas a la fotografía. Y mucho antes, con la invención de la imprenta, la literatura ya tuvo reproducción tecnológica. Y eso, que fue la primera
hoy es como el remanente, si se puede decir así, que de todas maneras resiste mucho más de lo que se llegó a pensar. El disco, aunque era la discográfica ya hecho en su maniobra y después de establecer científicamente que se escuchaba mejor en el CD, recapitularon y dijeron, no, ahora nos parece que se escucha mejor en el vinilo. Pero el libro como objeto ha resistido lo que no resistió el disco como objeto de escuchar, sobre todo si lo pensamos generacionalmente, porque definitivamente parece haber algo. Ya no lo digo a título personal, que naturalmente prefiero el libro, pero quizás porque estoy formado así. Pero ahí tenemos un libro para niños. No, y los libros además para niños son objetos que ellos valoran como objetos. Exactamente también. eso Porque estoy son pensando. lindos, son grandes, tienen buenos dibujos. Exactamente. Son objetos que ellos valoran también y que vos los ves. Sí. Cuando lo agarran, y Exacto. cuando se sientan y pasan las hojas, Sí. valorar el objeto también, ¿no? Eso me parece que no hay por qué perderlo del todo con los textos para adultos, en el sentido de que la experiencia visual también hace a la lectura, no es solo intelección conceptual de contenidos. Un texto, leer también es contemplar. También es un recorrido de contemplación. Claro, uno puede pensar en las vanguardias de las vanguardias brasileñas y trabajaron especialmente estas cuestiones o Apollinaire, y trabajaron especialmente la cuestión de la disposición en la página. Pero sin ir a esos casos tan vehementes, sí hay una relación de recorrido visual y del texto dispuesto en un espacio, y hay una relación táctil. Y si no les resulta ya preocupante lo que voy a decir, hay una relación olfativa. Sí, claro. Sensual con el texto. Una vez alguien me preguntó, ¿vos besás los libros cuando...? No, no, pero no es para tanto. Estaba oliendo. No, y pensaba que tal vez por eso, digamos, hay un soporte tecnológico avanzado que viene a suplantar al libro, que es el Kindle o todo lo Que reproduce. pero que reproduce, pero que sin embargo no tiene tanta, viste que no pegó tanto, a la gente sigue eligiendo el libro. Viste, y no solo mi generación. Y se ven los niños. Ujú. Y de hecho en el mundo editorial, contrariamente a lo que se suele decir peyorativamente respecto de los chicos, muy por el contrario, cuando se dice los chicos que no leen, esa trampa que tienden, o esa coartada que suelen tender los adultos para fingir que ellos sí leen y los chicos no. Sí, sí, sí. Hablas con la gente del mundo editorial y muy por el contrario, si hay un mundo que activa la circulación de libros, es el de los jóvenes y es el de los chicos. Mira, bueno, Rowling, por poner una referencia de alguien, yo creo que uno de sus autos de alta gama lo debo haber pagado yo mismo. Sucesivamente, ¿no? Claro. Con distintas Sí, zonas de la devoción harry potteriana de mi hijo, pero que celebro porque lo disfrutó mucho yo también, pero hay algo con el objeto libro que efectivamente resiste, de hecho, porque aparecen alternativas muchas más fáciles de transportar. Otra vez, las ventajas son tan notorias. Enormes de acumulación, Son digamos. enormes. No tenés más biblioteca porque están todas ahí adentro. Exactamente, y para viajar es mejor, y para mudarse es mejor, pero quizás para leer no. Quizás para leer no, porque de hecho, comprobadamente, el libro resiste, porque yo recuerdo en algún momento en el mundo editorial, yo no pertenezco al mundo editorial, pero escribo, y entonces en un punto sí estoy en contacto con el mundo editorial, para que lo que yo escribo se convierta en libro, y además leo y compro libros. En un momento sí los vi temblar, pensando que les podía pasar a ellos lo que les pasó a las discográficas. Y a las librerías, que podía pasarle lo que le pasó a las disquerías. Porque Musimundo vende lavarropas ahora, pero liquidó las pequeñas disquerías de barrio, eso a mí me da remordimiento, la fue liquidando y ahora vende planchas. No pasó eso con las librerías. Además de que el disco está como recuperando, parece ir recuperando terreno, pero no pasó eso con las librerías. Y aparecen estos dispositivos con ventajas ostensibles y aún así el disfrute del objeto, que en los chicos se ve clarísimo, pero no hay por qué perder eso. Martín, se ve por estos días de vuelta
tensión entre la política y el libro, ¿no? Como si se tratara de cosas separadas. En la apertura, en la inauguración de la Feria del Libro, el secretario de Cultura diciendo, celebro que no haya entrado a la política, ¿no? Como una especie de separación de la cultura y las cuestiones políticas. Como si Y se entró tratara- cuando dijo eso. Claro, pues exactamente. Y después el discurso de Juan Sasturain, algunos mensajes de escritores, escritoras. ¿Qué estás viendo en esa tensión de vuelta para aportar también a ese debate? Yo no estuve en la inauguración de la feria porque no estaba acá, estaba trabajando en Chile. Volví para el partido, volví para ver el partido. Estaba preparado. Hay una parte en la que, o una zona, diríamos, en la que esa tensión existe, está muy bien que existe y va a existir siempre, incluso cuando un intelectual puede encontrarse con que en el poder hay un gobierno que lo representa. Incluso en esos casos, que a mí nunca me ha tocado, estoy pensando en ciertas formulaciones de David Viñas sobre la idea de que un intelectual siempre sea intelectual crítico, y no podría decir, incluso cuando, o enfatizar, sobre todo cuando el poder político está ocupado por una fuerza que en un punto le resulta acorde, razón de más para asumir una perspectiva crítica como intelectual. O sea que esa tensión bienvenida sea y es siempre muy estimulante. Ahora, si existe, como yo entiendo que existe, y es parte de lo que se manifestó el otro día, algo que ya es ni siquiera descuido por la cultura en una gestión de gobierno, o desatención o despreocupación o desinterés en una gestión de gobierno por el área de cultura, sino algo más bien orientado a una producción activa de embrutecimiento que nos afecta a todos. Tampoco estoy como en un ámbito de decir, yo que estoy acá en la burbuja de no sé, El sabría ágora, decir sí, qué, claro. veo cómo los están embruteciendo. Las películas que no se filman, porque no se filman, a mí también, a nosotros también nos va a dañar. Claro. No es que estamos, bueno, podemos tener eventualmente tales o cuales recursos y manejar, pero lejos de considerarme o pretender ponerme fuera, muy por el contrario, me parece que es eso, es una campaña, una política específicamente destinada a dañar la cultura, le llaman batalla cultural, a dañar las expresiones culturales, a vaciar la posibilidad de elaboración de pensamiento y de discusión, o sea, embrutecernos. Y por varias de las intervenciones que han tenido la actual gestión del Estado, desde el aparato del Estado, respecto a ciertas consideraciones de la historia, indican un nivel de ignorancia sobre la historia altísimo, pero también requiere que ese nivel de ignorancia se vaya instalando en la sociedad para que las barrabasadas que dicen puedan correr y puedan circular. Entonces me parece que ya no es solo, estamos como en un grado distinto, que no son los reclamos que desde el ámbito cultural o desde el ámbito artístico, desde el ámbito editorial, en el caso de la Feria del Libro, pueden dirigir al poder político en términos de reclamos por desatenciones o presionar para que ciertas políticas se aseguren. Hay una política de vaciamiento y de embrutecimiento, lo uno con lo otro. Entonces necesariamente la escena se vuelve más crispada, más drástica y más grave. Clarísimo. Señoras y señores, Martín Coan en Maldita Suerte. Para sus chicos, sus niños, niñas, vayan a buscar El Tiempo Más Feliz de Martín Coan. El primer libro para chicos de Martín. Está en todas las librerías. Publicó Siglo XXI, lo consiguen en la Feria del Libro. Bueno, y ya también, pues ya lo van a encontrar en todas partes. Presentaciones, ya pasó, ¿no? La de la... Hubo una presentación muy cerca de acá, en una Sí. librería que está a pocas cuadras de acá, pero el día jueves, 1 de mayo, pese a que es 1 de mayo, me toca ir a la feria a firmar ejemplares. Bueno, en va a el estar stand ahí. de Siglo XXI a la tarde. Firmando ejemplares, El Tiempo Más Feliz, el nuevo libro de Martín Coan. Su primer libro para chicos. Martín, gracias por haber venido a Maldita Suerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y así nos vamos, ya cerramos. Lunes de catarsis, hoy no, queda para mañana. El martes de bronquita. Mañana se sacan la bronca, No, dolores, no. angustia, dice para mañana. Desacomodas todo. Viste cómo la gente necesita orden. Orden. sí. Acá Los lunes- ya nos estaban cagando a pedos. Y ya se están aprovechando de Martín, que le gusta hablar. Claro. No, ¿cómo vas a decir eso del invitado? Todavía está acá. Y bueno, pero acá dice, se están ¿Cómo habla el aprovechando, mirá, invitado? dice, ¿Cómo se vas a decir aprovechan de eso, Coan, Débora? que tampoco se niega Claro. a hablar, dice, para estirar el programa y no hacerlo catar. La verdad preferíamos escuchar a Coban, chicos. ¿Qué quieren? La Con todo verdad. respeto. Mirá, ¿no? la verdad.